No debí bajar a esa zona del túnel en Pantitlán después del apagón, y lo entendí en el momento exacto en que el último tren pasó sobre mi cabeza y todo se quedó en un silencio que no se sentía natural. Un silencio demasiado limpio, demasiado vacío para un lugar que normalmente vibra sin detenerse, porque incluso cuando no hay trenes, el metro sigue respirando, sigue generando ese zumbido bajo que se queda atrapado entre los muros de concreto. Pero esa noche no había nada, ni vibración, ni eco constante. Solo mis pasos resonando en un pasillo que parecía más largo de lo que recordaba, más estrecho, más húmedo, y el olor era distinto. No era solo grasa, ni polvo, ni metal caliente. Había algo más, algo viejo, como tierra húmeda mezclada con aire estancado, como si ese tramo hubiera estado cerrado durante años, como si no perteneciera al flujo normal de mantenimiento. Y lo primero que hice fue revisar la linterna, porque en esos túneles la luz no es opcional, es lo único que te separa de perder completamente la orientación. Y cuando la encendí, el haz no se extendió como siempre, no iluminó de forma clara, se dispersó ligeramente en el aire, como si hubiera más humedad de lo normal, como si algo estuviera flotando en ese espacio, y avancé unos pasos más, escuchando el leve crujido de mis botas sobre el suelo irregular, tratando de concentrarme en lo que tenía que revisar, en los reportes que hablaban de una falla en el sistema eléctrico, en una caída de tensión que había obligado a detener la circulación en ese tramo. Pero fue entonces cuando escuché el primer sonido. No fue un golpe, no fue una fuga, no fue algo mecánico. Fue un sollozo, bajo, contenido, como alguien tratando de no hacer ruido pero sin poder evitarlo. Y lo peor no fue que lo escuchara. Fue que no venía de adelante ni de atrás. Venía de dentro del muro. Me detuve de inmediato, sin dar un paso más, porque ese tipo de sonido no pertenece a ese lugar, no en esa zona, no en ese punto específico donde yo sabía perfectamente qué había y qué no había, porque llevaba años trabajando ahí, conociendo cada tramo, cada cámara, cada ducto, cada espacio que sí tenía acceso y cada sección que estaba completamente sellada desde la construcción original. Y ese muro en particular no tenía nada detrás. No había pasillos, no había instalaciones, no había cámaras de aire transitables. Era concreto macizo, reforzado, diseñado para soportar presión, para aislar vibraciones, no para contener sonido. Y aún así, ese llanto estaba ahí, repitiéndose con un ritmo que no tardé en notar. 1, pausa. 2, pausa. Un sollozo más largo seguido de uno más corto, siempre en ese mismo orden, siempre con esa misma cadencia, como si no fuera un llanto espontáneo, como si no viniera de una persona reaccionando al dolor, sino de algo que repetía ese patrón sin variación. Y eso fue lo que me hizo acercarme, no por curiosidad, no por imprudencia, por necesidad, porque una parte de mí necesitaba confirmar que no estaba imaginándolo, que no era el eco de algo más, que no era mi cabeza jugando conmigo en ese silencio extraño. Y mientras daba un paso, luego otro, el sonido se volvió más claro, más definido, como si la distancia entre la fuente y yo se redujera de forma directa, sin interferencias, sin rebotes, como si el muro no existiera como barrera. Y cuando estuve lo suficientemente cerca, levanté la linterna y apunté directamente al concreto, esperando ver algo, cualquier señal, una grieta, una fisura, algo que explicara cómo ese sonido podía atravesar esa superficie. Pero no había nada, ni una línea, ni una imperfección visible, solo una sección uniforme, gris, ligeramente oscurecida por la humedad. Y fue entonces cuando lo noté, la condensación, una capa fina, casi imperceptible, justo en el punto donde el sonido parecía concentrarse, como si esa zona estuviera más fría que el resto, como si hubiera una diferencia térmica que no tenía sentido en el ambiente tan cerrado. Apoyé la mano sin pensarlo demasiado, más por reflejo que por decisión consciente, y en cuanto hice contacto, sentí el frío de inmediato. No el frío normal del concreto, no ese que se siente en cualquier estructura subterránea. Era un frío más profundo, más intenso,
como si no viniera de la superficie sino de dentro, como si estuviera atravesando el material, como si hubiera algo detrás absorbiendo el calor, y en ese instante el sonido cambió, no en ritmo, sino en intensidad. Se volvió más cercano, más presente, como si hubiera reaccionado al contacto, como si algo del otro lado hubiera notado que ya no estaba solo, y lo escuché otra vez. 1. Pausa. 2. Pausa. Pero ahora con un matiz distinto, una ligera variación en el segundo sollozo, como si hubiera una intención, como si no fuera solo repetición. Y eso fue lo que me hizo retirar la mano de golpe, no por miedo inmediato, sino por una sensación clara de que había cruzado un límite que no debía, y traté de comunicarme por radio en ese momento, avisar que había algo extraño, algo que no cuadraba con ninguna explicación técnica, pero la señal empezó a fallar de una forma que no era normal, no era estática constante, no era interferencia típica, eran cortes precisos, breves, alineados exactamente con ese mismo patrón. 1. Pausa. 2. Pausa. Como si algo interrumpiera la transmisión de forma deliberada, como si ese ritmo estuviera presente en todo, en el sonido, en el equipo, en el mismo entorno, y mientras intentaba ajustar la frecuencia, lo escuché otra vez, pero esta vez no fue solo un sollozo, fue un susurro, bajo, casi imperceptible, que no podía distinguir con claridad, pero que tenía la misma cadencia, el mismo ritmo, y en ese instante sentí algo que no había sentido antes en todos mis años trabajando ahí, una certeza incómoda, profunda, de que ese sonido no estaba atrapado detrás del muro, estaba esperando a que alguien lo escuchara. No me moví de inmediato después de escuchar ese susurro detrás del muro, y eso fue lo que terminó de cambiar todo, porque en lugar de reaccionar como debía, en lugar de salir de ahí o pedir apoyo de inmediato, me quedé quieto, tratando de entender lo que estaba pasando como si tuviera sentido, como si hubiera alguna explicación lógica que pudiera encajar con lo que estaba escuchando. Pero cada segundo que pasaba hacía que esa idea se volviera más difícil de sostener, porque el llanto no se detenía, no variaba, no se desvanecía con la distancia ni con el tiempo. Seguía ahí, constante, con ese patrón que ya se había marcado en mi cabeza de una forma que no podía ignorar. 1. Pausa. 2. Pausa. Un sollozo largo, profundo, seguido de uno más corto, más seco, como si fuera un eco contenido, pero no lo era. No venía de ningún lado más que de ese punto exacto en el muro, y mientras más lo escuchaba, más claro se volvía, más definido, como si el sonido se ajustara para que yo lo entendiera, como si estuviera siendo dirigido directamente hacia mí. Y eso fue lo que me hizo dar un paso hacia atrás por primera vez, no por miedo inmediato, sino por una incomodidad que no podía justificar, como si ese lugar ya no fuera el mismo espacio en el que había estado trabajando minutos antes, como si hubiera cruzado a una zona que no formaba parte del sistema normal del metro, algo que no aparecía en los planos, algo que no estaba diseñado para ser recorrido. Intenté concentrarme en lo que sí podía controlar, en mi respiración, en el entorno físico, en los detalles que conocía bien, el olor a grasa, el metal oxidado, la humedad constante que siempre se acumula en los túneles más profundos. Pero incluso eso se sentía distinto, más pesado, más concentrado, como si el aire no se moviera, como si no hubiera flujo. Y eso no era normal, porque incluso en las zonas más cerradas siempre hay una mínima circulación. Siempre hay una corriente que mantiene el ambiente en equilibrio. Pero ahí no. Ahí el aire parecía estancado, atrapado, como si no tuviera salida. Y eso fue lo que me hizo mirar otra vez el muro, buscando cualquier señal, cualquier indicio de que hubiera un espacio detrás, una cámara, una cavidad que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Pero no había nada. Solo esa superficie uniforme, fría, con esa ligera capa de humedad que no debería estar ahí de esa forma. Y cuando acerqué la linterna otra vez, noté algo que no había visto antes. Una variación mínima en el brillo, como si la condensación no estuviera fija, como si se desplazara muy lentamente, casi imperceptible, como si respondiera a algo que ocurría detrás del concreto.
ese instante el sonido cambió, no en ritmo, sino en profundidad. El primer sollozo se volvió más largo, más arrastrado, como si algo estuviera intentando decir algo sin poder hacerlo completamente. Y el segundo dejó de sonar como un eco. Empezó a sonar como una respuesta. Me di cuenta de eso cuando el patrón se repitió una vez más. 1, pausa, 2, pausa. Pero el segundo sonido no coincidía exactamente con el primero. Tenía una ligera variación, una intención distinta, como si no fuera parte del mismo origen, como si hubiera dos capas en ese llanto, una que se mantenía constante y otra que comenzaba a alterarse. Y eso fue lo que me hizo intentar comunicarme por radio otra vez, no para reportar una falla, sino para confirmar que no estaba solo, que alguien más podía escuchar lo mismo. Pero en cuanto presioné el botón, la señal volvió a fallar de la misma forma, no con estática continua, no con interferencia aleatoria, con cortes precisos, alineados exactamente con ese mismo patrón. 1, pausa, 2, pausa, como si algo interrumpiera la transmisión en los mismos intervalos en los que ese llanto se repetía. Y eso fue lo que me hizo detenerme por completo, porque ya no era solo el sonido en el muro, era el entorno respondiendo de la misma forma, como si todo estuviera sincronizado con ese ritmo, como si ese patrón fuera la base de lo que estaba ocurriendo. Y mientras sostenía la radio, intentando ajustar la frecuencia manualmente, escuché algo más detrás de mí, un sonido leve, casi imperceptible, como un paso, uno solo, seco, sobre el concreto, y al girar la cabeza de inmediato no vi a nadie. No había movimiento, no había sombras desplazándose, solo el pasillo vacío extendiéndose en la oscuridad. Pero ese sonido había estado ahí, claro, definido, como si alguien más estuviera en ese mismo espacio, como si no fuera el único en ese tramo del túnel. El llanto continuó sin detenerse, pero ahora se sentía distinto, ya no solo como un sonido externo, sino como algo que comenzaba a interferir con mis propios pensamientos, como si ese ritmo se metiera en mi cabeza, marcando el tiempo de lo que pensaba, de lo que sentía. 1, pausa, 2, pausa, repitiéndose con una precisión que empezaba a sentirse invasiva, y en ese momento noté algo en mi propia respiración. No estaba completamente bajo mi control. Había un ligero desfase, como si mi cuerpo intentara ajustarse a ese mismo patrón, como si el entorno estuviera imponiendo un ritmo que no me pertenecía. Y eso fue lo que me hizo dar otro paso hacia atrás, luego otro, intentando romper esa sensación, salir de ese punto específico donde el sonido parecía concentrarse. Pero no importaba cuánto me alejara, el llanto no cambiaba, no se hacía más lejano, no perdía intensidad, seguía exactamente igual, como si no dependiera de la distancia, como si estuviera ligado a mí, no al lugar. Y eso fue lo que me hizo entender que ya no estaba frente a algo contenido en el muro. Estaba frente a algo que había cruzado esa barrera sin necesidad de romperla. Volví a mirar el concreto, tratando de encontrar algo que se me hubiera pasado, algo que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Y fue entonces cuando lo vi con más claridad, no como un cambio evidente, no como una grieta o una fisura, sino como una distorsión mínima en la superficie, como si la textura no fuera completamente uniforme en ese punto, como si hubiera una ligera presión desde dentro que no alcanzaba a romper el material, pero sí lo suficiente para alterar su forma de una manera casi imperceptible. Y al mismo tiempo, la condensación se había movido otra vez. Ya no estaba exactamente donde la había visto antes. Se había desplazado unos centímetros, acercándose ligeramente hacia donde yo estaba. Y en ese instante, el sonido cambió por primera vez de forma clara. El patrón se rompió. El primer sollozo se extendió más de lo normal, arrastrándose en el aire como si algo estuviera intentando alargarlo. Y el segundo no llegó de inmediato. Hubo una pausa más larga, una espera que no había estado antes, como si algo estuviera anticipando algo, como si estuviera esperando una reacción. Y fue en ese momento cuando sentí algo en el aire, no una corriente, no un cambio de temperatura, una presión leve, como si el espacio entre el muro y yo se hubiera
ligeramente sin que nada se moviera físicamente. Intenté dar otro paso hacia atrás, pero el cuerpo no respondió de inmediato, no porque estuviera paralizado por el miedo, sino porque había una resistencia, leve pero clara, como si el ambiente mismo estuviera oponiéndose al movimiento, como si avanzar fuera más fácil que retroceder, y eso fue lo que me hizo forzar el paso, empujar contra esa sensación hasta lograr alejarme un poco más, y en ese instante, el segundo sollozo finalmente llegó. Pero no desde el muro. Lo escuché a mi lado, muy cerca, casi al nivel de mi oído, como si algo se hubiera desplazado sin necesidad de moverse físicamente, como si ya no estuviera contenido en ese punto fijo. Y en ese momento el patrón volvió, pero ya no desde un solo lugar. Venía de dos. 1. Pausa. 2. Pausa, repitiéndose al mismo tiempo desde el muro y desde el espacio justo a mi lado. Y fue ahí donde entendí algo que no podía ignorar. Lo que estaba detrás del concreto ya no estaba completamente detrás. No sé cuánto tiempo me quedé entre la pared y el pasillo después de escuchar ese segundo sollozo a mi lado. Pero hubo un punto en el que dejé de intentar entenderlo y empecé a notar algo más inquietante. El ritmo ya no solo estaba en el sonido, estaba en todo, en mi respiración, en la forma en que el aire entraba y salía de mis pulmones, en el leve movimiento de la luz de la linterna cuando mi mano temblaba sin que yo lo decidiera, como si ese patrón se estuviera filtrando poco a poco en cada parte de mi cuerpo. 1. Pausa. 2. Pausa, repitiéndose con una precisión que ya no podía ignorar. Y en ese instante, sentí algo en el oído izquierdo, no un sonido externo, no un eco, una presión leve, como cuando alguien se acerca demasiado y su respiración apenas roza la piel. Pero no había nadie ahí. Lo sabía, podía verlo. El pasillo seguía vacío, oscuro, sin movimiento. Y aún así esa sensación estaba presente, fija, constante, como si algo hubiera encontrado la forma de acercarse, sin ocupar un espacio visible. Intenté girar la cabeza lentamente, no de golpe, como si hacerlo demasiado rápido pudiera provocar algo, y mientras lo hacía, el sonido del llanto volvió a cambiar. Ya no era solo ese patrón repetido, había una variación mínima, como si uno de los sollozos se alargara ligeramente más de lo normal, como si algo intentara sostenerlo un poco más, y en ese momento lo entendí de una forma que no podía ignorar. No era un sonido que se repitiera sin sentido, estaba reaccionando, estaba ajustándose a lo que yo hacía, a dónde miraba, a cómo respiraba, y eso fue lo que me hizo detenerme por completo, porque cualquier movimiento parecía alterar algo que no comprendía, como si cada acción mía generara una respuesta directa del otro lado, o de ese otro punto que ya no estaba completamente detrás del muro. La linterna volvió a fallar en ese momento, no apagándose por completo, sino bajando de intensidad por un segundo, lo suficiente para que las sombras en las paredes se volvieran más profundas, más densas, y en ese breve cambio de luz noté algo que no estaba antes. Una marca en el suelo, justo a un lado de mis botas, una zona ligeramente más húmeda, más oscura, como si algo hubiera estado ahí, como si algo hubiera pasado por ese punto sin dejar una forma clara. Y cuando levanté la vista otra vez, el sonido ya no venía solo de dos lugares. Había un tercer punto, más débil, más lejano, pero presente, repitiendo el mismo patrón. 1. Pausa. 2. Pausa, creando una especie de eco interno que no se dispersaba, que se quedaba contenido en ese tramo del túnel, como si el espacio se hubiera reducido solo a eso, a ese ritmo, a ese sonido, a esa presencia que ya no podía ubicar en un solo lugar. Fue en ese momento cuando pensé en salir de verdad, no como una opción, no como una idea, como una necesidad urgente. Pero algo dentro de mí dudó por un segundo, una fracción mínima que no debería haber existido, como si una parte de mí quisiera quedarse, como si ese patrón hubiera encontrado la forma de anclarme a ese punto, de hacer que no quisiera irme del todo. Y esa sensación fue peor que cualquier otra cosa que había experimentado hasta ese momento, porque no venía del entorno, venía de mí, y fue ahí donde entendí que lo que estaba pasando ya no estaba contenido en el muro, ya había cruzado algo más profundo, y yo ya estaba dentro de eso.
No supe en qué momento dejé de confiar en lo que veía y empecé a guiarme solo por lo que sentía, pero ocurrió justo después de escuchar ese segundo sollozo a mi lado, tan cerca que pude percibir el cambio en el aire, como si algo hubiera ocupado el espacio que segundos antes estaba vacío. Y aunque giré la cabeza de inmediato, aunque levanté la linterna y recorrí el pasillo en busca de cualquier forma, cualquier sombra que justificara ese sonido, no había nada, absolutamente nada que pudiera confirmar lo que acababa de escuchar. Solo el túnel húmedo, las paredes oscuras, el brillo tenue del concreto y ese silencio pesado que ahora ya no se sentía limpio. Se sentía lleno, como si hubiera algo más compartiendo ese espacio conmigo, algo que no necesitaba mostrarse para estar ahí. Y el llanto no se detuvo, no se volvió caótico, no perdió su estructura, se duplicó. 1, pausa, 2, pausa, repitiéndose desde el muro y desde ese punto indefinido a mi lado, sincronizados pero no idénticos, como si uno marcara el ritmo y el otro lo siguiera con una ligera variación. Y eso fue lo que me hizo retroceder de forma más urgente, no con calma, no con análisis, con la necesidad clara de salir de ese punto, de romper esa proximidad antes de que algo más ocurriera. Pero cada paso que daba hacia atrás no cambiaba nada. El sonido seguía igual, la sensación seguía ahí, esa presión leve en el aire, ese frío que ya no venía solo del concreto, venía del espacio mismo, como si la temperatura bajara en torno a mí sin afectar el resto del túnel. Intenté hablar en ese momento, no por lógica, no porque creyera que iba a obtener una respuesta coherente, sino porque el silencio empezaba a sentirse demasiado denso, demasiado cerrado, y necesitaba romperlo de alguna forma. Pero cuando abrí la boca y dije algo, no escuché mi voz como debía, no sonó normal, no rebotó en las paredes como siempre ocurre en esos túneles. Se sintió absorbida, como si el sonido no se expandiera, como si se quedara atrapado a unos centímetros de mí, y eso fue lo que terminó de desestabilizarme, porque ya no podía confiar ni en lo que decía ni en lo que escuchaba. Y en ese instante el patrón cambió otra vez. Dejó de ser regular, dejó de mantener esa pausa exacta entre los sollozos, empezó a acelerarse ligeramente. 1, 2, 1, pausa, 2, como si algo estuviera ajustando el ritmo, como si ya no necesitara mantener la misma cadencia porque el proceso había cambiado. Y en ese momento sentí algo en el brazo, no un contacto directo, no una mano, una diferencia de temperatura, una zona más fría en la piel, como si algo estuviera pasando muy cerca sin tocarme, y al mirar hacia abajo, la linterna iluminó una sección del aire donde el polvo suspendido se comportaba de forma extraña. No flotaba como debería, se desplazaba ligeramente hacia un punto específico, como si algo invisible lo atrajera, como si hubiera una forma ocupando ese espacio sin ser visible por completo. El llanto se volvió más intenso en ese punto, no más fuerte en volumen, sino más presente, más cargado, como si la emoción detrás del sonido aumentara sin necesidad de elevarse. Y por primera vez escuché algo distinto dentro de ese patrón, no una palabra clara, no un mensaje definido, una intención, algo que se acercaba a una forma de lenguaje, pero sin llegar a serlo, como si ese llanto estuviera intentando estructurarse en algo más, algo que pudiera ser comprendido. Y en ese instante recordé algo que me habían dicho otros trabajadores años atrás, algo que siempre tomé como exageración, como historias que se cuentan para hacer más llevaderas las noches largas en los túneles. Si escuchas algo detrás de los muros, no respondas, porque no siempre es un eco. Y esas palabras regresaron con una claridad que no esperaba, justo cuando el sonido a mi lado se volvió más definido, más cercano, como si esa presencia invisible hubiera avanzado un poco más, reduciendo la distancia sin necesidad de moverse físicamente. Y entonces ocurrió algo que terminó de romper cualquier intento de lógica que me quedaba, porque el llanto del muro se detuvo por completo, no se desvaneció, no disminuyó, simplemente cesó, dejando solo el que estaba a mi lado, repitiéndose con un ritmo más lento, más pesado, como si ahora fuera el único que importaba, como si la fuente original ya no fuera necesaria.
Me quedé completamente inmóvil en ese momento, no por decisión, sino porque el cuerpo dejó de responder con normalidad, como si cada movimiento requiriera más esfuerzo del habitual, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de atravesar. Y mientras trataba de mantener la linterna estable, noté algo en el muro que no había visto antes. Una marca, mínima, casi imperceptible, como una línea más oscura en la superficie del concreto. No lo suficientemente profunda para ser una grieta, pero sí lo bastante clara para no ser una simple mancha. Y esa línea coincidía exactamente con la altura de donde había escuchado el llanto originalmente, y en ese instante, sin previo aviso, el sonido a mi lado cambió. Dejó de ser un sollozo continuo. Se volvió más corto, más seco, más cercano a una respiración, y lo sentí, no solo lo escuché, lo sentí en el oído, como si algo estuviera demasiado cerca, como si la distancia entre esa presencia y yo ya no fuera segura, y antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera moverme o intentar salir de ahí, la linterna parpadeó una vez, luego otra, y en ese breve momento de oscuridad total, el sonido no se detuvo, se multiplicó, no desde un punto, no desde dos, desde varios, como si el túnel entero hubiera comenzado a replicarlo. 1, pausa, 2, pausa, rodeándome completamente. Y cuando la luz regresó, el muro frente a mí ya no estaba intacto. La línea oscura había crecido, apenas unos milímetros, pero lo suficiente para entender algo que no quería aceptar. Lo que estaba detrás ya no estaba completamente contenido. No sé en qué momento dejé de pensar en salir y empecé a pensar en cuánto tiempo tenía antes de que algo más ocurriera, porque después de ver esa línea en el muro expandirse, aunque fuera apenas unos milímetros, todo lo que había estado intentando justificar dejó de tener sentido. Ya no había forma de explicarlo como una falla estructural, ni como un efecto acústico, ni como una ilusión causada por el aislamiento, porque el concreto no se abre así, no cambia así sin una causa física evidente, y lo más inquietante no fue el cambio en sí, fue la forma en que ocurrió, sin ruido, sin fractura, sin resistencia, como si el material simplemente cediera a algo que no necesitaba fuerza para atravesarlo, y en ese instante el patrón volvió a estabilizarse. 1, pausa, 2, pausa, pero ahora venía de todas partes, no solo del muro, no solo del aire a mi lado, del túnel completo, como si las paredes, el suelo, el mismo espacio hubieran adoptado ese ritmo. Y mientras trataba de moverme, de salir de ese punto antes de que la situación empeorara, sentí algo en los pies, no un contacto directo, no una mano sujetándome, una presión leve contra el suelo, como si el concreto bajo mis botas se hubiera vuelto más pesado, más denso, dificultando cada paso, como si avanzar requiriera más esfuerzo del normal. Y eso fue lo que me hizo forzar el movimiento, avanzar de cualquier forma, ignorando esa resistencia que no podía explicar, mientras el sonido se mantenía constante, marcando cada paso, cada respiración. 1, pausa, 2, pausa. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque la distancia no se comportaba igual. Cada tramo se sentía más extendido, más difícil de recorrer, como si el espacio se estirara ligeramente con cada paso, y el aire se volvió más frío, más húmedo, al punto de que podía sentir la condensación en la piel, en la cara, como si hubiera entrado en una zona donde la temperatura no correspondía con el resto del túnel. Y en ese momento escuché algo más, algo que no estaba antes. Golpes, leves, rítmicos, no desde el muro original, sino desde distintos puntos del pasillo, como si algo estuviera replicando el mismo patrón en otras secciones. 1, pausa, 2, pausa, pero ahora en forma de golpes, como si algo intentara salir desde múltiples lugares al mismo tiempo. Y eso fue lo que me hizo mirar hacia los lados mientras avanzaba, buscando cualquier señal visible de lo que estaba ocurriendo. Y fue entonces cuando lo vi, en una de las paredes laterales, una marca similar a la del muro original.
Una línea apenas visible que no estaba ahí antes, que coincidía exactamente con la altura de donde había escuchado el llanto por primera vez. Y en ese instante entendí que no se trataba de un solo punto, se estaba replicando. Intenté comunicarme otra vez por radio, aunque ya sabía que no iba a funcionar. Pero necesitaba hacer algo, cualquier cosa que rompiera esa sensación de estar completamente aislado. Y cuando presioné el botón, la señal no solo falló, respondió, no con voz humana, no con palabras claras, con el mismo patrón. 1. Pausa. 2. Pausa. Como si el dispositivo hubiera dejado de transmitir mi señal y estuviera reproduciendo otra cosa, algo que no pertenecía al sistema. Y eso fue lo que me hizo soltarlo de inmediato, como si el contacto con el aparato se hubiera vuelto incómodo, casi doloroso. Y en ese momento el llanto volvió a cambiar. Dejó de ser un sonido continuo. Empezó a fragmentarse, a dividirse en partes más cortas, más cercanas, como si varias fuentes estuvieran intentando sincronizarse, pero sin lograrlo del todo, creando una especie de coro irregular que llenaba el túnel sin elevar el volumen, sin volverse caótico, solo más presente, más envolvente. Y en ese instante sentí algo en la espalda, no un golpe, no una presión fuerte, una alineación, como si algo se colocara exactamente detrás de mí, siguiendo mi misma postura, mi mismo ritmo, como si no necesitara alcanzarme porque ya estaba en el mismo punto. No volteé de inmediato, y eso fue lo que más me afectó después, porque sentí que si lo hacía, si confirmaba lo que ya era evidente, algo iba a cambiar de forma irreversible, pero el cuerpo no sostuvo esa decisión por mucho tiempo, y lentamente giré la cabeza, levantando la linterna lo suficiente para iluminar lo que había detrás, y no vi una figura completa, no vi un cuerpo definido. Vi una distorsión en el aire, una zona donde la luz no se comportaba igual, donde el polvo suspendido se desplazaba de forma antinatural, como si estuviera rodeando algo invisible, y en ese instante el sonido se concentró en ese punto. 1. Pausa. 2. Pausa, pero ahora con una diferencia clara. El segundo sollozo ya no venía del entorno, venía de esa forma, de ese espacio justo detrás de mí. Y lo peor fue darme cuenta de que el primero venía de dentro de mi propia respiración, como si el patrón ya no estuviera afuera, como si hubiera pasado a formar parte de mí. Intenté avanzar más rápido en ese momento, salir de ese tramo antes de que algo más ocurriera, pero cada paso se volvía más pesado, más difícil, como si el suelo no respondiera igual, como si la distancia no se redujera como debería. Y en ese instante las luces de emergencia parpadearon por primera vez desde que había comenzado todo. Una vez, 2 veces. Y en ese breve cambio de iluminación, vi algo que no estaba antes. En el muro frente a mí, varias líneas. No una, no 2, varias, distribuidas a lo largo de la superficie, todas a la misma altura, todas con esa misma textura más oscura, como si múltiples puntos hubieran comenzado a ceder al mismo tiempo. Y en ese instante, el patrón se rompió por completo, dejó de ser regular, dejó de tener pausas definidas, se volvió continuo, un flujo constante de sonido que ya no se podía dividir en partes, como si todo el túnel estuviera respirando al mismo tiempo. Y fue entonces cuando lo entendí. No estaba saliendo de ese lugar estaba expandiéndose hacia mí. No recuerdo exactamente cómo llegué al final del pasillo, cómo logré alcanzar la zona donde la iluminación era más estable y el sonido del sistema comenzaba a regresar, pero sé que cuando lo hice, cuando crucé ese punto donde el ambiente volvió a sentirse normal, el llanto se detuvo de golpe, como si nunca hubiera existido, como si todo hubiera sido un error de percepción, y por un segundo quise creerlo. Quise pensar que había sido el aislamiento, el cansancio, la falta de luz, cualquier cosa que pudiera explicar lo que había pasado, pero entonces sentí algo en el pecho, un ritmo que no coincidía con mi respiración. 1. Pausa. 2. Pausa, constante, preciso, marcando algo que no podía ignorar. Y desde esa noche, cada vez que entro a un túnel, cada vez que el ruido del metro se apaga por unos segundos, cada vez que el silencio se vuelve demasiado limpio,
Lo escucho otra vez, no desde las paredes, no desde el entorno, desde dentro. Y lo peor es que ahora sé que no está atrapado detrás del muro, está esperando a que alguien más escuche primero.